Muy buenas noches, mis estimados, amados. Les habla Figueroa Víctor desde la República Argentina, provincia de Mendoza. Les saludo muy cordialmente con la paz de Cristo, agradecido por poder participar en este espacio creado por el señor Milton Granado, Evangelio Posicional y Eterno. Hoy quisiera compartirle unas breves palabras respecto a este tema. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quién es Él, todo y en todos? Veamos a través de la óptica de Dios. La óptica de Dios es justa y perfecta. Desde la perspectiva divina, tú jamás has transgredido, tú jamás has pecado en la gracia, como se dice en el ámbito religioso. ¿Por qué? Porque en esta gracia somos uno con el Padre, a través de Cristo, que quitó el pecado que gobernaba al hombre adámico. Que por ese pecado que en el hombre adámico habitaba en su mente, lo dejaba separado del Padre. Ya no hay más separación, solo hay desconocimiento. Solo nos toca despertar a estas verdades eternas y consumadas en Cristo, que nos libró del pecado y de la muerte. Ya no hay pecados, solo hay ignorancia. Por eso dice, conocerás la verdad y la verdad los hará libre. De una mente carnal en el hombre adámico a una mentalidad de una nueva criatura celestial, por la mente de Cristo. A mí mis errores no me hablan de pecado, sino de una transición en mi mente, siendo renovado en el espíritu de mi mente, en un despertar más de Cristo, menos de mí. Mis errores han sido parte de ese proceso, de una realización espiritual. Por eso podemos entender que todas las cosas nos ayudan para bien. Y si vivimos en esa plena conciencia, aprovecharemos lo bueno y lo malo para un crecimiento por el conocimiento. Saber estas cosas nos libera de uno de los obstáculos más grandes en nuestro crecimiento espiritual, que es la culpabilidad. No soy culpable, somos justos, somos perfectos, de la misma manera que nuestro Creador es perfecto. Porque si Cristo es todo y en todos, Cristo siendo la perfección ha manifestado en mi espíritu lo que es perfecto, lo que es justo y lo que es santo. Así Dios nos ve por el Cristo que nos habita, a mí y a usted. Entonces, si Cristo es todo y en todos, el Hijo nos habitó, fijando tabernáculo dentro de nosotros. En Cristo estamos unidos al Padre, en quien fuimos justificados por la fe en el Hijo y su obra consumada, siendo declarados justos para que fuésemos reconciliados, siendo uno nuevamente con el Padre. El justo solo por la fe vive en unión íntima con el Padre. Nadie va al Padre sino es a través del Hijo, que es todo y en todos. Si usted no entiende que Cristo, el justo, vive en usted y que usted es justo a través de quien lo habita, entonces tenemos un problema de identidad en cuanto a lo que es consumado por Cristo. El problema que tenemos es cuando aún no se nos ha resplandecido Cristo en nuestro entendimiento. Por eso hay que despertar. Despiértate tú que duermes y Cristo te alumbrará. Tenemos que entender el consumado de Cristo, lo que Él acabó, lo que Él cumplió, lo que Él finalizó y terminó, entregándoselo todo al Padre, para que el Padre sea todo y en todos. 1 Corintios 15, 28. Hay quienes aún se siguen viendo pecadores e injustos, e indignos, e inmerecedores,
de tener la presencia que los habita. Y aún siguen buscando esa presencia fuera de ellos, como en aquella vieja naturaleza, que no poseían a Cristo, el Espíritu de vida. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. El justo que nos justificó por su justicia nos ha declarado justo, y no por algo que usted o yo obtengamos con esfuerzo, como en el viejo pacto, cosa que era imposible por el pecado que moraba en el hombre, siendo la ley espiritual y el hombre carnal. Nunca el hombre podía guardar la ley para ser justificado, jamás, sino que la ley por el pecado al hombre lo condenaba a estar muerto, separado del Padre. Entonces, en Cristo y su obra consumada, usted ha sido justificado y libre de aquel pecado que lo condenaba a morir en su espíritu, siendo separado de la fuente de vida, así como un pececito es separado de su fuente de vida, que es el agua, muere, así como la plantita es separada de su fuente de vida, que es la tierra, también muere, así también mismo. El hombre, haber sido separado de aquella fuente de vida, el hombre murió. Entonces, en el viejo pacto, la ley, el hombre no tenía a Dios dentro de él, al Espíritu. No tenía al Espíritu de vida, no tenía dentro de él. Y él se esforzaba haciendo obras de justicia para guardar la ley, cosa que nunca podía por mucho esfuerzo, por su naturaleza pecaminosa y carnal. Adán nunca fue espiritual, porque nunca comió del árbol de la vida, ese árbol que representa a Cristo, sino que comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, una mente enemiga de Dios, que lo separó del conocimiento de Dios. Entonces, nosotros somos justificados y siendo trasladados del viejo hombre en Adán, somos una nueva creación donde lo viejo fue hecho nuevo por Él y para Él. Si yo enseñase que no hay justo, ni siquiera uno, ¿estaré yo en la fe de Cristo, el justo que justifica, para yo ser declarado justo? ¿O estaré en la fe de Adán viéndome a un injusto y pecador, que aún espero ser declarado justo? Ya no hay pecados, ya no hay separación. O eres pecador en Adán, o eres justo en Cristo. A los que andamos por fe y no por vista, vivimos por la fe, buscando su justicia, que me libró del pecado y de la muerte, a través de la gracia. En Romanos 1:17 nos dice, porque el Evangelio, la justicia, se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo vivirá por la fe. Habla de una transición de un grado de fe a otro grado de fe, desde la fe hasta la fe, desde la fe de Adán del viejo pacto, esperando que se cumplan las promesas, al hombre que vive por la fe en el cumplimiento de las promesas consumadas en Cristo, en el nuevo pacto. Ya no hay más separación. La persona que se sigue sintiendo injusta y pecadora es porque vive en una fe adámica, esperando que se cumplan las promesas de justificación para ser declarada justa. La fe que estás teniendo en lo que Cristo va a hacer o lo que Cristo ya hizo es lo que te posiciona a vivir por la fe, disfrutando de las promesas cumplidas. Las promesas de justificación, de salvación, la promesa de reconciliación, la promesa de restauración y de transformación. Quien tiene fe en lo que Cristo va a hacer, está esperando lo que Cristo ya hizo. Quien tiene fe
en lo que Cristo va a hacer. Está esperando lo que Cristo ya hizo. Ya consumó. Había una fe que no estaba cumplida. Había una fe que no estaba consumada. Y era antes de Cristo. Y el hombre en esta fe esperaba el cumplimiento de las promesas. Pero una vez manifestado en Cristo, el autor y consumador de la fe, todas las promesas se cumplen en Él. Entonces, somos justificados. Somos santificados en Él. Fuimos perfeccionados en nuestro espíritu. Y fuimos salvos por gracia. Él nos salvó desde antes de los tiempos de los siglos, según su propósito manifestado en Cristo. Manifestado cronológicamente en Cristo, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito, desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuántos fuimos salvos? Todos fuimos salvados, desde antes de los tiempos de los siglos, según su propósito. Porque Dios no es un Dios de muertos, como en el viejo hombre, en Adán, sino que para Él, en Cristo, todos viven. ¿Cuántos viven? Todos viven. Porque el viejo hombre fue destruido. Solo nos toca despertar a estas verdades. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. De aquel viejo hombre, en su naturaleza ordinaria. Y Cristo te alumbrará. Fuimos hechos nuevas criaturas. Había una naturaleza ordinaria en el viejo hombre, en donde aquella naturaleza ha quedado atrás, en donde las cosas viejas pasaron. Todas fueron hechas nuevas. Somos una nueva creación en Cristo. Somos participantes de su misma naturaleza, su naturaleza divina, que es santa. Usted es santo en virtud del nuevo nacimiento. Ha muerto con Cristo y ha resucitado con Cristo. Cristo, siendo resucitado de muerte a vida, ahora es su vida. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Siendo Él mismo la vida que lo vivificó. Y el santo que lo santificó. Y si posee la vida del santo, el santo de Dios, esta vida de la que es participante, es tan santa como eterna. Todo el que cree tiene la vida. Y por ende, tiene la vida santa por el santo que lo habita. A usted y a mí. El intento por cualquier otro medio de alcanzar la vida o la santidad para poder ser aceptos es un total mal entendido del llamamiento sagrado de Dios que nos ha sido hecho en Cristo Jesús. Pablo nos enseña y dice en 1 Corintios 1:30, nos dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y no solo eso, debemos vernos como Dios nos ve. De la misma manera que Dios nos ve, nosotros debemos vernos, porque Dios nos ve siempre a través de su Hijo. Dios no ve a Víctor Figueroa, Dios ve a Cristo en mí. Tenemos que aprender a usar la palabra de verdad, o la verdad de la palabra, que es Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria, que dice que si estamos en Cristo, estamos completos, siendo Cristo todo y en todos. ¿Qué todo? Justificación, santificación y redención. Que si estamos en Cristo, estamos bendecidos. Que si estamos en Cristo, fuimos santificados, siendo declarados
santos, justificados siendo declarados justos y completos en Él, siendo Cristo la plenitud de Dios, en quien habita corporalmente la plenitud del Padre. Así que, mis hermanos, yo les animo a que creamos y sepamos usar esta palabra de verdad, en donde Dios, a través de Cristo, nos ha sido hecho justificación, santificación, redención. En Él, a través de Cristo, estamos completos. Así Dios nos ve. Así que bueno, hermanos, que tengan muy buenas noches y un descanso reparador. Y que sigan bendecidos. Buenas noches.